Esta primera sesión de este seminario pretende recuperar una tradición que ya el grupo de estudio de historia actual había venido desarrollando en años anteriores, que es un grupo bastante antiguo, como conocen algunos de los que están aquí, que los más veteranos, ¿no? El grupo va a cumplir ahora, dentro de un par de años, 30 años como grupo de investigación. Y bueno, pues hemos hecho muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues mantener un seminario durante todo un año con estudiantes, doctorandos, doctores y toda la gente que se ha ido formando desde los niveles más básicos, desde los estudiantes del grado, hasta los doctores e incluso los profesores que se han ido incorporando a la Universidad de Cádiz o a otras universidades, pero que se han formado en el grupo, ¿no? Entonces, este año hemos intentado recuperar esa tradición que durante unos años pues la abandonamos, ¿no?, de mantener este seminario, y lo hemos hecho con una temática inicial que corresponde al proyecto de investigación que actualmente tiene nuestro grupo, que se llama Del antifranquismo a la marginalidad, disidencias políticas y culturales en la transición. ¿Qué es lo que estamos investigando? Pues precisamente todo lo que normalmente se ha excluido, ¿no?, cuando se habla de la transición. Siempre se habla, primero se comenzó hablando del papel del rey, de Adolfo Suárez, de los grandes hombres, ¿no?, que pactaron la transición. Entonces hay muchas biografías, muchos libros de memorias, muchas historias de la UCD, de Alianza Popular, por supuesto del Partido Socialista muchísimo, porque el Partido Socialista se ha encargado de construir una historia coherente con lo que estaba haciendo en los años 80. Tiene para ello la Fundación Sistema, la Fundación Primero de Mayo, la Fundación Pablo Iglesias, en fin, cuenta la Fundación Largo Caballero, tiene una cantidad de estructuras que le permiten poner en valor su patrimonio documental, histórico, y por eso han hecho congresos, seminarios, publicaciones de todo tipo. También el PC ha hecho lo propio, a menor escala, evidentemente, con el Archivo Histórico del Partido Comunista de España, que lo gestiona la Universidad Complutense de Madrid, y con la Fundación de Investigaciones Marxistas, que también tiene un equipo ahora al frente, por primera vez en muchos años, de profesionales, ¿no? Pues lo lleva, por lo menos la sección de Historia, la lleva Francisco Erice, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo. Entonces el PC está intentando un poco imitar lo que hizo el PSOE. También cuenta para ello con la Fundación Cipriano Mira de Comisiones Obreras de Cataluña, y con las diferentes fundaciones como la de Estudios Sociales, de Comisiones Obreras de Andalucía, que en diferentes territorios han creado sus propios archivos. Eso está facilitando también mucho la investigación sobre el espacio comunista y sindicalista en este periodo. Y nosotros nos situamos donde estos dos grandes partidos con sus estructuras no llegan, que es en el mundo heterogéneo, atomizado, fragmentado, complejo, enfrentado de la izquierda revolucionaria. Así que aquí es mucho más difícil, porque aquí no hay un partido, sino muchos, no hay un archivo, sino muchos. Además, los archivos normalmente no son públicos, sino que son privados. Muchas personas tienen archivos que corresponden casi con los archivos del partido en su casa, porque esas organizaciones no tenían estructura suficiente como para mantener un archivo, salvo, por ejemplo, la ORT, que fue una de las grandes organizaciones revolucionarias de la transición, que donó su archivo al Partido Socialista y ahora está custodiado, ¿no?, en la Fundación Pablo Iglesias. Pero otros partidos pequeños pues, no tienen ese recurso. Como consecuencia de ello, ha habido esfuerzos de asociaciones memorialistas, como la de la Memoria Histórica del Partido del Trabajo de España y la ORT, que han creado sus propias plataformas digitales, porque es mucho más fácil tener un archivo digital que tener un archivo documental. Nosotros, por ejemplo, estamos haciendo lo mismo. Estamos intentando tener un archivo digital, pero nosotros no somos los propietarios de la documentación que estamos acumulando, porque esa documentación está muy dispersa. Y nosotros la vamos captando poco a poco, y lo que hacemos es digitalizarla, o ya captarla directamente digitalizada e incorporarla a nuestro fondo documental, entre comillas, del grupo de estudio de historia actual, para que sobre esa base se puedan hacer investigaciones y podamos cubrir ese espacio de la izquierda radical que no está cubierto por estas grandes estructuras partidarias, que a su vez son también estructuras mediáticas, y donde también hay
apoyo intelectual y profesional de historiadores afines a esos proyectos, ¿no? La izquierda radical, pues la fragmentación política también se ha manifestado en la poca presencia institucional y académica que tiene esta corriente. Normalmente los congresos, pues hasta hace muy pocos años no aparecía nunca una referencia a la izquierda radical. Cuando se estudiaban los partidos políticos, se estudiaban la ultraderecha, la derecha, el centro, los socialistas y los comunistas, se acabó. Creo que el primer congreso que le dio un espacio importante, a un espacio propio, no importante, sino un sitio, ¿no?, para que habláramos de eso, fue lo que hizo Rafael Quirós en Almería hace ya bastantes años, no sé si fue 2007 o 2008, en un congreso dedicado a los partidos políticos en la transición, y hubo una ponencia, que la di yo, sobre las organizaciones revolucionarias, y a partir de entonces no solamente se ha incorporado esta temática a otros congresos, sino que incluso se han hecho congresos específicos sobre la izquierda revolucionaria, como estos que se están haciendo las otras protagonistas de la transición, que se han hecho ya 2 congresos de ese perfil, ¿no? Bueno, ya empezamos un poco a tener un sitio que todavía estamos, yo diría, a una distancia estelar, ¿no?, de lo que son los aparatos de fabricación de memoria y de discursos de los grandes partidos. Bien, dicho eso, para que nos ubiquemos, voy a decir unas palabras solamente sobre la temática, ¿no? No voy a decir nada de las culturas políticas porque tengo aquí a mi lado a Mario, que va a hacer su tesis sobre eso, aunque las culturas políticas son uno de los aspectos innovadores de nuestro proyecto. Abordar el estudio de las organizaciones radicales o revolucionarias, que aquí también hay, esas palabras tienen un significado específico, ¿no? No se deberían utilizar de manera como si fueran sinónimos, pero yo no me voy a centrar en ese aspecto original de nuestro análisis, porque lo va a hacer él, y solamente mencionaré un par de ideas, ¿no? La primera es que si queremos estudiar la izquierda revolucionaria inicialmente, que sería la denominación precisa desde los años 50 hasta prácticamente finales de los años 60, incluso avanzando en el caso español hasta la aprobación de la Constitución, tendríamos que tener en cuenta el contexto internacional. Esto es un elemento clave para entender esto. Nosotros no generamos de manera natural y producto de nuestras propias condiciones ese mapa tan fragmentado de organizaciones revolucionarias, ni lo hicimos en los años 60 por casualidad, sino porque había un contexto internacional que estaba promoviendo esas divisiones, esos enfrentamientos entre los grupos que se planteaban el cambio de sistema, ¿no?, la superación del capitalismo con diferentes estrategias, y esos grupos a nivel internacional se fragmentaron primero en el año 63 con el enfrentamiento chino-soviético, y de ahí surgió una gran corriente, ¿no?, que fue la corriente maoísta. Antes se habían fragmentado ya como consecuencia de las disensiones internas en la Unión Soviética entre la corriente partidaria de construir el socialismo en un solo país, que era la corriente que lideraba José Stalin, y la corriente partidaria de la revolución permanente y de extender la revolución por toda Europa, que era la que defendía León Trotsky. Entonces el trotskismo es más antiguo que el maoísmo y estaba letargado hasta el 68. Se había dividido, se había enfrentado, la Cuarta Internacional estaba moribunda, y de pronto el 68 le da un impulso muy fuerte también, no solo al maoísmo, que está emergiendo producto de la revolución cultural china y de ese empuje del pensamiento de Mao, sino también al trotskismo, que se apunta a ese movimiento revolucionario, antiburocrático, antiautoritario, que conecta mucho con lo que había sido la crítica de la oposición de izquierda y de la corriente que se había nucleado en torno a la figura de Trotsky, ¿no?, contra el burocratismo y el autoritarismo de Stalin. Así que ahí tenemos una referencia de cómo las dos grandes familias de la izquierda revolucionaria de tradición marxista, porque también hay una izquierda revolucionaria que no comparte esa tradición y que habría que contemplarla, aunque nosotros ahí estamos todavía mucho más lejos de alcanzar niveles de excelencia que respecto a la tradición marxista, que es la que hemos estudiado más. Pero en la tradición marxista esas son las dos grandes corrientes. Sobre esas dos corrientes se construyen luego paradigmas discursivos y referencias familiares, de familias políticas,
con dos tópicos que son los que tenemos que fijar en nuestra cabeza, ¿no? La referencia al marxismo-leninismo, que es la referencia que agruparía a todos aquellos que aceptan el legado íntegro de la Tercera Internacional, o sea, todo lo que fue la Tercera Internacional desde el año 19 en adelante hasta la desaparición en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, de esta estructura, y esos partidos son los que denominamos marxistas-leninistas, con un guión entre las dos palabras. Ahí incorporaríamos al maoísmo, evidentemente, como una gran familia, y también a una derivación de esa gran familia, que es la que tiene como referencia a Albania, al Partido del Trabajo de Albania, y a esto que denominaríamos el hochismo o el neoestalinismo albanés, que es una corriente que se separa en los años 70, concretamente en el 76, se separa del maoísmo y critica duramente al pensamiento Mao Zedong como un nuevo revisionismo que no sería una aportación realmente al marxismo, sino una desviación ideológica como lo había sido el pensamiento de Khrushchev, o como lo había sido el trotskismo, o como lo habían sido otras corrientes. Así que esta corriente fundamentalista neoestalinista se convierte en la segunda rama, ¿no?, del marxismo-leninismo, y hay una tercera rama en el marxismo-leninismo muy curiosa que aparece en el año 68 como consecuencia de la condena que el Partido Comunista de España y otros partidos de lo que entonces se empezó a llamar eurocomunismo, todavía no se llamaba así, ¿no?, pero en el 78 es cuando se consolida esa denominación. Pero estos partidos que son críticos con la Unión Soviética y pretenden incorporarse a los sistemas parlamentarios occidentales, el Partido Comunista Italiano a la cabeza, pero también el Partido Comunista de España y el Partido Comunista francés, esos partidos condenan la intervención soviética en Checoslovaquia del año 68, y eso provoca un cisma dentro del Partido Comunista de España y la salida de lo que comenzamos a llamar el sector prosoviético del Partido Comunista de España, que se reivindica marxista-leninista frente a lo que ellos llaman revisionismo carrillista, que sería la posición del PC oficial desde el 68 hasta la expulsión de Santiago Carrillo del partido en el año 83, después de la derrota electoral del año 82. ¿no? Así que hay tres ramas en el marxismo-leninismo perfectamente definidas: los prosoviéticos, los neoestalinistas proalbaneses y los prochinos o maoístas, que se disputan el espacio de la, diríamos, autenticidad del marxismo-leninismo. En el otro lado, donde he ubicado antes al trotskismo como disidencia, la más antigua disidencia, una de las más antiguas, no la más antigua, una de las más antiguas disidencias, hay otras disidencias. En concreto, la disidencia consejista del pensamiento que se inspira en la Revolución Alemana del 19, la Revolución Espartaquista, y en todo lo que fue la experiencia del Partido Comunista Obrero Alemán, y de ahí surgen figuras como Karl Korsch y otra serie de dirigentes, Anton Pankow, etcétera, ¿no?, que son referentes de un movimiento que reivindica el poder de los consejos obreros frente al liderazgo del partido que propugna Lenin, ¿no?, y el leninismo. Así que esta crítica al partido guía, al partido dirigente, al partido de vanguardia que hacen los consejistas, configura una primera disidencia. Esto es anterior al trotskismo. Todavía Trotsky está metido en el aparato del Partido Comunista, entonces Partido Comunista bolchevique de Rusia y después Partido Comunista de la Unión Soviética. Esta disidencia consejista es parte de un espacio compartido con el trotskismo que vamos a denominar con un nombre que es ambiguo, que es marxismo revolucionario, sin guión. Pero es así como se ha acuñado y tenemos que respetar el vocabulario, ¿no? Hay, por tanto, dos grandes espacios: el marxismo-leninismo y el marxismo revolucionario, pero en realidad el marxismo revolucionario es lo que defendía Lenin, porque Lenin se reivindicaba frente al socialismo reformista de la Segunda Internacional como marxismo revolucionario. Lo que pasa es que el término marxismo revolucionario al final ha quedado para definir a todos los grupos que no son marxistas-leninistas, que son aquellos que, bien porque defienden el consejismo y por tanto no quieren saber prácticamente nada, salvo del primer y segundo congreso de la Tercera Internacional. A partir del segundo congreso ya no quieren saber nada de lo que fue la experiencia soviética, porque la consideran bien un Estado obrero deformado, como en el caso de grupos que se acercan al trotskismo, o bien
porque consideran que es directamente un capitalismo de Estado y por tanto pues, no se ven identificados con la construcción que se está haciendo en la Unión Soviética. Estos grupos consejistas reivindican el término marxismo revolucionario frente al marxismo autoritario, burocrático, incluso dictatorial de Stalin. Junto a ellos estaría el trotskismo, que se diferencia de ellos en que el trotskismo sí defiende más congresos de la Tercera Internacional, hasta el cuarto congreso, y se despegan de la Unión Soviética a partir de finales de los años 20, cuando Trotsky abandona el país, es expulsado del partido y comienza la diáspora, ¿no?, de Trotsky. Y además también se diferencian ideológicamente del trotskismo, porque estos grupos consejistas que defienden el poder de los consejos obreros son muy hostiles al papel del partido, ven en el trotskismo una suerte de leninismo. De hecho, el trotskismo a sí mismo, no todos, ¿no?, pero una parte importante del trotskismo se reivindica leninista, de la tendencia leninista trotskista, y hay muchas tendencias dentro del trotskismo, tanto dentro del Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional como fuera de él. Estoy pensando, por ejemplo, en la corriente de Nahuel Moreno, ¿no?, que estuvo dentro y fuera de esas alianzas del Secretariado Unificado, que también se reivindica leninista, ¿no? Por tanto, el trotskismo tiene una base leninista y los consejistas lo consideran casi como una suerte de estalinismo. Es otro tipo de estalinismo, diferente al estalinismo del marxismo-leninismo, y no se fían mucho. Sin embargo, los trotskistas se reivindican marxistas revolucionarios también y ven en los consejistas posibles aliados. Y la tercera rama, ya muy difuminada, casi lindando ya y entreverándose con el movimiento libertario, es la corriente autónoma, que es la que estamos últimamente Víctor y yo mareando la perdiz y dándole vueltas, porque es la parte más compleja de todo este mapa que estamos diciendo. Porque las corrientes marxistas-leninistas están muy bien definidas, porque tienen partidos definidos, bien claros, con sus programas, sus congresos, que se pelean, pero están ahí. La corriente trotskista, bueno, es mucho más compleja, pero también ha construido partidos muchísimo más complejas, porque estos partidos son más volátiles, además están organizados en fracciones, las fracciones se salen de los partidos y se unen con otras fracciones formando otros partidos. El trotskismo es mucho más complejo que el marxismo-leninismo, pero claro, el movimiento autónomo ya es tremendamente complejo, porque el movimiento autónomo lo que hace precisamente es negar, no limitar, como hace el consejismo, el papel del partido, sino negar el papel del partido. No quieren escuchar hablar del partido, por eso se parece mucho al movimiento libertario. Lo que pasa es que critican al movimiento libertario por sindicalista. A la CNT la consideran, entre comillas, sindicalista, como que solo se preocupa de los problemas sindicales, de los problemas laborales, de los problemas económicos, y ellos pretenden tener una organización de clase, que sería algo entre partido y sindicato, que agrupara todo. No sé si podríamos a lo mejor evocar la referencia de lo que fue la primera internacional, que fue para ellos también una referencia de organización de clase. La AIT no era un sindicato, ni era un partido, era todo, ¿no? Los internacionalistas de la AIT hacían políticas, reivindicaban cuestiones laborales, salariales, de condiciones de vida, pero también tenían un proyecto moral, un proyecto de sociedad. Por tanto, el movimiento autónomo se inspira en ese primera forma de organización moderna del movimiento obrero, que fue la AIT, y la tratan de plasmar en estas organizaciones mucho más volátiles que todas las que he dicho antes, y que además tratan de apegarse mucho al terreno. Ellos defienden el papel de la asamblea, el poder de la asamblea de fábrica en cada centro de trabajo. Los trabajadores son los que tienen que tomar las decisiones en sus propias asambleas, con sus comités, y esos comités son revocables, tienen que rendir cuenta ante la asamblea. En fin, esa estructura, que es muy idealista, dificultó mucho la creación de una organización más allá del territorio concreto en que estas organizaciones se movieron. Es verdad que algunas llegaron, a pesar de su complejidad, incluso a organizar estructuras de ámbito estatal, como sucedió con el movimiento de liberación comunista o liberación, ¿no?, con el proyecto de autonomía obrera, pero son proyectos que terminaron fracasando muy pronto, y hay que decir que la mayoría de estos grupos terminó luego de facto en la CNT. Luego, la relación del movimiento autónomo con el movimiento libertario, aunque ellos la negaron mucho en los años 70, en los años 80 fue evidente, ¿no? O sea, el polo de referencia
de todo lo que no era marxismo, eran los CNT. Al final terminaron desapareciendo. Bueno, eso es un poco la presentación que yo quería hacer respecto al mapa, ¿no? Y voy a terminar simplemente diciendo, bueno, aquí hay gente que ya tiene sus tesis prácticamente hechas, otros que ya la han hecho, otros que están trabajando en sus tesis pero no son sobre este tema, pero también hay gente nueva, ¿no? Que todavía tiene por qué, puede definir sus tesis, ¿no? Y en los seminarios futuros que hagamos, pues, supongo que vendrán más. Y esas personas yo las animaría a que fueran colonizando, ¿no?, este territorio tan amplio que os acabo de definir con tesis específicas, ya sea sobre organizaciones, sobre ramas o sobre problemáticas. Porque claro, se pueden hacer tesis sobre organizaciones concretas y serían muy útiles, aunque ya hay algunas tesis que se han hecho sobre la organización de izquierda comunista, por ejemplo, sobre la OIC, se han hecho tesis doctorales que han ido cubriendo algunas organizaciones, las más notables, las más importantes, aunque todavía faltan muchas, a través de tesis. Pero pueden también hacerse tesis sobre problemáticas, ¿no?, sobre el papel de la clase obrera en los marxistas revolucionarios, o como ha hecho Ernesto en el trabajo que está terminando, ¿no?, sobre el concepto de democracia, ¿no?, dentro de las organizaciones revolucionarias. Pero todo eso son temas que podremos ir cubriendo a través de investigaciones académicas. Nosotros no queremos hacer panfletos, ni queremos refundar ninguna de estas organizaciones, ni queremos ser referentes políticos de nada. Lo que queremos es aportar esta pesela, esta pieza, ¿no?, que es el conocimiento de la izquierda revolucionaria en la historia de España, porque pensamos que no se entiende lo que fue la transición a la democracia y lo que fue también la segunda etapa del franquismo, lo que llamamos segundo franquismo, desde finales de los 50, si no se entiende este papel activo de estas minorías tremendamente activas que fueron las organizaciones revolucionarias, luego llamadas o rellamadas radicales, y en la última etapa ya alternativas, ¿no?, que son las tres palabras que se fueron utilizando para definir a estos grupos. Así que yo os animo, pero para hacer buenas tesis hay que ser buenos estudiantes, y hay que sacar buenas notas, hay que saber historia, y después se puede hacer una buena tesis, ¿no? No se puede hacer una buena tesis siendo una buena persona, o siendo muy de izquierda, o teniendo muy buen corazón, sino hay que, eso sería maravilloso que también se diera, pero fundamentalmente hay que dominar la técnica, ¿no? Yo no le encargaría construir una casa a un albañil o a un arquitecto que sea muy buena gente, amigo mío, sino a un arquitecto que sepa construir casas, ¿no? Así que lo mismo, y ya bueno, los que estáis aquí sabéis a quiénes me refiero y tenéis que tomar nota. Así que se acabó.